Acompaña Ana Karina García, es la Fundación Juntos se Puede. Ana Karina, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes. Bueno, Ana Karina, quiero arrancar por lo último antes de que nos dé un poquito de contexto y el panorama de la migración en nuestro país. Eh, ¿Qué opina de todo esto? De cierto nivel de improvisación que le estamos viendo al manejo de la migración en nuestro país. Mira, primero condenamos y lamentamos mucho que esto se esté manejando de esta forma, porque lo que está creando son procesos de xenofobia que afectan a los territorios, pero además que afectan a los migrantes de bien que todos los días trabajan por sacar a su familia adelante. Entender además que uno de los problemas por los cuales se está dando esta nueva forma de abordar la migración es porque el gobierno nacional tiene 3 años con la regularización para migrantes cerrados y no ha aperturado el estatuto temporal de protección y la gente no puede ser identificada. Porque igualmente como venezolanos nosotros condenamos a cualquier persona que cometa un delito sin importar su nacionalidad o el pasaporte. Pero si tú tienes un migrante que no está regularizado, no tienes cómo hacer identificación judicial. Y ahí es donde se presenta la decisión que para nosotros es populista y xenófoba de estos alcaldes, pero que el gobierno nacional también tiene parte de responsabilidad frente a esto, porque no regularizar a un migrante es entregárselo a las bandas criminales y a los grupos de trata de personas. ¿Cómo los afecta este trato y esta a nivel institucional? Mira, está comprobado que cuando un gobierno local, cuando un mandatario comienza con estos discursos en el territorio, empieza a haber discriminación, en el territorio empieza a haber maltrato y empezamos en unos conflictos territoriales que no son necesarios porque los venezolanos y los colombianos hemos estado conviviendo durante ya más de 5 o 6 años en este territorio, pero muchos años atrás en la historia en territorio venezolano cuando los colombianos migraban. Entonces están creando una ruptura del tejido social que ellos no se dan cuenta en el momento en que generan sus discursos y que tratan de ganar popularidad a través de la migración y politizar la migración, que esto genera graves afectaciones a los derechos fundamentales de los migrantes que hoy hacen el bien, que hoy aportan al país y que además hoy son nuevos y nuevas colombianas para el desarrollo de Colombia. Claro. Ahora sí, vamos un poco al discurso del alcalde de Bucaramanga. El gobernador cataloga el discurso como una idea xenófoba. ¿Cómo lo ven desde su organización? Para nosotros estamos totalmente de acuerdo con que esto es una idea xenófoba, pero que además no resuelve el problema estructural. Dejar a una persona en una frontera no implica que va a volver a entrar. Entonces esto es simplemente ganar popularidad hacia las personas que este discurso les hace sentido, pero a la hora de la verdad en términos estructurales no resuelve el problema. Todo lo contrario, lo agrava porque genera más conflictos en los territorios, en los barrios de la ciudad, no solo en Bucaramanga, porque esto se ha convertido en un discurso a nivel nacional, afectando la vida de personas, violando derechos humanos, pero además no tenemos procedimientos claros de cómo estas personas están siendo identificadas, de cuáles son los delitos que se están cometiendo, de cómo se está haciendo ese procedimiento, no hay presencia de personería, no hay presencia de la Defensoría del Pueblo, entonces, ¿cómo sabemos que no hay una violación fragante a derechos humanos de personas inocentes solo para completar un discurso populista, demagogo y xenófobo de estos alcaldes para subir su popularidad? Sí, en cuanto a Ana Karina, la idea como tal, la ejecución de expulsar migrantes, son ciudadanos venezolanos, dice el alcalde, con anotaciones judiciales por paraguachón. ¿Esto funciona? Porque él dice, es con el objetivo de que no vuelvan. Y la pregunta es cómo va a garantizar que no vuelvan. Es decir, si no hay procesos de judicialización, no hay identificación de esa persona porque esa persona está en situación de irregularidad, entonces, ¿cómo él va a garantizar que esas personas no vuelvan a pasar la frontera y vuelvan a cometer delitos? Entonces, el procedimiento pone un pañito de agua caliente, pero no resuelve el problema de fondo. La inseguridad no está relacionada a la migración. Los números del INPEC dicen que el 2% de las personas privadas de libertad son extranjeros hoy en Colombia. Eso quiere decir que el 98% de la criminalidad no tiene nada que ver con la migración.
no va a resolver el problema de la seguridad en Bucaramanga. Lo que va es incrementar los problemas de violencia territorial y los problemas de violencia y discriminación en los territorios. Claro. Ana Karina, ahora sí vámonos al panorama de la migración. Hoy, ¿cómo está Colombia en cuanto a migrantes venezolanos? Bueno, lamentablemente hay un retroceso importante en las políticas de integración, sobre todo de regularización. Tenemos 3 años en que los venezolanos que no tienen pasaporte no se pueden regularizar y tenemos 1 año en que los venezolanos que tienen pasaporte no se pueden regularizar. ¿Qué causa esto? Que tengamos por lo menos 1 millón de personas en territorio colombiano que no tienen identificación, que no pueden ejercer el derecho al trabajo, que no pueden ejercer su derecho a la salud, excepto a través de urgencias vitales, incrementando las deudas de los hospitales y poniendo a los gobiernos locales en situaciones complejas presupuestales. Además de esto, dejamos a una población de niñez en una situación de vulnerabilidad porque muchos niños a través del estatuto logran tener su documentación, pero sus padres no. Entonces, un niño sin un padre que está en situación de regularidad es un niño que tiene unas vulnerabilidades estructurales complejas y además estamos profundizando la pobreza y la informalidad porque son personas que no pueden trabajar. Es nuestra mayor preocupación. Hemos hecho llamados al gobierno nacional. Entendemos que el gobierno nacional quiere ampliar los sistemas de regularización a otros migrantes de otras nacionalidades y lo aplaudimos, pero es urgente volver a abrir el estatuto y que haya un proceso de transición, que las personas puedan regularizarse mientras el gobierno nacional establece un nuevo procedimiento para regularizar a migrantes de cualquier nacionalidad, porque si no, lo que sigue pasando es que se siguen incrementando las dificultades de los territorios y los alcaldes empiezan a tomar decisiones desesperadas y populistas para solucionar su problemática, que parte porque los migrantes no están regularizados y no tienen documentos de identidad en el territorio colombiano. 11:17 minutos de la mañana. Ana Karina, yo le quería preguntar sobre ese discurso del alcalde, pues de los venezolanos que cometen delitos en nuestro país. ¿Esto en realidad cuánto porcentaje es de todos los migrantes que vienen? Mira, estamos hablando de que en Colombia hoy existen aproximadamente 3 millones de venezolanos y según los números del IMPEC y las cifras oficiales, solo hay privados de libertad 4.000 venezolanos. Eso quiere decir que no representa realmente a la venezolanidad. Los venezolanos están aportando al país, los venezolanos están creando ideas innovadoras, los venezolanos están aportando en impuestos a un país donde ni siquiera eligen sus autoridades. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a tratar de marcar a la migración como una crisis o como una problemática y no nos damos cuenta que es una oportunidad grande de desarrollo para el país si se aplican las políticas lógicas de integración, regularización y se abre la oportunidad a estas personas de bien que tengan la oportunidad de trabajar y se las quitamos a las mafias de las manos? Porque lo que está pasando, y esto no lo dicen los alcaldes porque no les conviene, porque los gobiernos se terminan convirtiendo en corresponsables de esta situación. ¿Cuántos de esos migrantes se están convirtiendo en productos y en mercancía para los grupos irregulares a través de la trata de personas, a través de la explotación sexual, a través del tráfico de menores? Y esto sucede porque no hay políticas claras de integración. Entonces, el llamado a los alcaldes, al alcalde de Bucaramanga, al alcalde de Arauca, es que en vez de convertirse en un discurso xenófobo, tomen la decisión que tomó la alcaldesa de Bogotá en su momento y comiencen a hablar de integración, que le exijan al gobierno nacional que aperture la regularización para que los migrantes podamos aportar efectivamente y se los quitemos a las mafias y al crimen organizado de las manos y les quitemos la mercancía que hoy los fortalece y los convierte en grupos beligerantes que toman territorios como está ocurriendo hoy en día en el Darién. 11:19 minutos de la mañana. Mucha atención. En el Consejo en este momento